Hola a todos, soy Manucho y ahora les dejaré con mi asistente Arkea para que les dé a detalle esta noticia. Anthropic acaba de recibir un golpe completamente diferente, uno que no está relacionado con benchmarks, programación ni velocidad. Estamos hablando de una demanda histórica y de un acuerdo valorado en 1.500 millones de dólares. Anthropic tampoco está pasando precisamente por su mejor momento. La compañía acaba de aceptar el pago de 1.500 millones de dólares para resolver una demanda relacionada con derechos de autor. La demanda fue presentada por un grupo de escritores que acusó a Anthropic de utilizar sus libros sin autorización para entrenar a Claude. Y no estamos hablando de una cifra pequeña ni de un acuerdo cualquiera. Este se convierte en el mayor acuerdo conocido hasta ahora dentro de una disputa por derechos de autor relacionada directamente con inteligencia artificial. Durante los últimos años, muchas empresas han entrenado sus modelos utilizando enormes cantidades de contenido obtenido de Internet. Dentro de esos conjuntos de datos podían aparecer artículos, páginas web, imágenes, fragmentos de código y también libros completos. El gran problema es que una parte considerable de ese contenido estaba protegida por derechos de autor. Durante mucho tiempo, las empresas de inteligencia artificial defendían que utilizar ese material para entrenar modelos podía considerarse un uso legítimo. Sin embargo, los autores y creadores sostienen que sus obras fueron utilizadas sin permiso, sin compensación y sin ningún tipo de reconocimiento. Ahora, Anthropic ha decidido cerrar la disputa pagando una cantidad enorme de dinero. Y este acuerdo podría tener consecuencias bastante importantes para toda la industria, porque manda un mensaje muy claro. Entrenar modelos utilizando obras protegidas puede terminar saliendo extremadamente caro. No solamente por los costes legales, también por el riesgo de que aparezcan nuevas demandas de autores, artistas, programadores, medios de comunicación y cualquier otro creador cuyo trabajo haya terminado dentro de los datos de entrenamiento. Anthropic no es la única empresa que se enfrenta a este tipo de acusaciones. Prácticamente todos los grandes laboratorios de inteligencia artificial han tenido conflictos relacionados con el origen de sus datos. OpenAI ha recibido demandas de periódicos y escritores. Empresas de generación de imágenes han sido acusadas de entrenar sus sistemas con artistas sin autorización. Y los modelos de programación también han provocado dudas sobre la utilización de repositorios protegidos por determinadas licencias. Pero un acuerdo de 1.500 millones de dólares cambia bastante la conversación. Hasta ahora, muchas compañías podían considerar estas demandas como un coste legal manejable dentro de una industria que mueve miles de millones. Sin embargo, cuando una sola disputa termina con una cifra tan elevada, el riesgo deja de ser simplemente teórico. Esto podría obligar a los laboratorios a ser mucho más cuidadosos con los datos que utilizan. También podría impulsar nuevos acuerdos de licencia con editoriales, medios y plataformas de contenido. En lugar de recopilar información primero y enfrentar las consecuencias después, las empresas podrían comenzar a pagar por el derecho de utilizar material protegido desde el inicio. Por supuesto, eso también favorecería a las compañías con más dinero. Los laboratorios más grandes podrían permitirse pagar licencias masivas. Mientras tanto, las empresas pequeñas y los proyectos abiertos tendrían muchas más dificultades para reunir conjuntos de datos competitivos sin exponerse a problemas legales. Así que este caso no afecta únicamente a Anthropic. También podría cambiar la forma en la que se entrenan los modelos durante los próximos años. Y mientras algunas compañías están gastando millones resolviendo demandas, otras están intentando demostrar que no hace falta construir un modelo gigantesco para conseguir resultados impresionantes. Ahí es donde entra Poolside AI. La compañía acaba de presentar oficialmente Laguna S2.1, un nuevo modelo abierto centrado especialmente en programación y en trabajos de larga duración realizados por agentes de inteligencia artificial. Y sinceramente este modelo es mucho más interesante de lo que podría parecer al principio. Laguna S2.1 cuenta con aproximadamente 118.000 millones de parámetros. Sin embargo, utiliza una arquitectura Mixture of Experts. Eso significa que el modelo no activa todos sus parámetros cada vez que genera una respuesta. En cada token solamente utiliza alrededor de 8.000 millones de parámetros. Gracias a este diseño, puede mantener una capacidad considerable sin necesitar el mismo nivel de cómputo que requeriría un modelo denso de tamaño equivalente. También admite una ventana de contexto de 1 millón de tokens. Eso le permite procesar enormes cantidades de información dentro de una misma sesión. Podría analizar repositorios completos, documentación extensa, historiales largos de trabajo o proyectos de programación con miles de archivos sin perder rápidamente el contexto. Además, Laguna S2.1 dispone de dos modos diferentes. Por un lado, tiene un modo estándar pensado para responder de manera más rápida. Por otro, incluye un modo de razonamiento en el que puede dedicar más recursos a resolver tareas complejas. Hasta aquí todo suena bien, pero lo realmente llamativo aparece cuando observamos su rendimiento. A pesar de ser un modelo relativamente pequeño en comparación con algunos de los sistemas más grandes del mercado, Poolside asegura que el Laguna S2.1 puede competir directamente con modelos que utilizan muchísimos más parámetros. Dentro de Terminal Bench 2.1 consiguió una puntuación del 70,2%. Ese resultado le permitió superar al modelo de razonamiento de Thinking Machines, que cuenta con aproximadamente 975.000 millones de parámetros. También consiguió colocarse por delante de DeepSeek 4.0 Pro Max. Y eso es bastante sorprendente. Estamos hablando de un modelo que activa únicamente unos 8.000 millones de parámetros por token, compitiendo contra sistemas enormemente más grandes. En Sway Bench Pro también obtuvo un resultado muy sólido. Alcanzó una puntuación del 59,4%, superando ligeramente a Gemini 3.6 Flash. Y esto vuelve todavía más incómodo el lanzamiento de Google, porque mientras DeepMind presenta un nuevo modelo Flash respaldado por una de las empresas con más recursos del planeta, Poolside consigue superarlo en determinadas pruebas con un modelo abierto y mucho más accesible. Pero Laguna S2.1
2.1 no parece haber sido diseñado únicamente para conseguir buenas puntuaciones en benchmarks. Su principal objetivo es trabajar durante periodos prolongados dentro de tareas complejas. Muchos modelos actuales funcionan bien cuando les pides resolver un problema concreto. Sin embargo, comienzan a fallar cuando necesitan mantener un plan durante varios minutos, utilizar diferentes herramientas, revisar sus propios errores y continuar trabajando sin intervención humana. Poolside quiere que Laguna sea capaz de funcionar como un verdadero agente de programación. No solo debe responder preguntas sobre código, también tiene que explorar proyectos, modificar archivos, comprobar resultados y avanzar de forma autónoma hasta completar objetivos mucho más grandes. En una de las demostraciones, Laguna S2.1 pasó aproximadamente 15 minutos construyendo por sí solo un motor funcional de renderizado para HTML y CSS. No recibió intervención humana durante el proceso. El modelo tuvo que crear la estructura, desarrollar los componentes necesarios, identificar problemas y continuar trabajando hasta conseguir un resultado funcional. 15 minutos pueden no parecer demasiado, pero en el mundo de los agentes de inteligencia artificial es un periodo bastante largo. Mantener coherencia durante todo ese tiempo, sin desviarse del objetivo y sin quedar atrapado repitiendo acciones, continúa siendo uno de los principales retos de los modelos actuales. Poolside reconoce que el Laguna S2.1 todavía tiene limitaciones. Una de ellas es que puede pensar demasiado. En ciertas tareas, el modelo utiliza más razonamiento del necesario y tarda demasiado en llegar a una solución que podría haber encontrado de una manera más directa. La compañía también admite que actualmente obtiene sus mejores resultados cuando funciona dentro del propio entorno de agentes desarrollado por Poolside. Esto significa que su rendimiento podría no ser exactamente el mismo si se utiliza en otras plataformas. Aún así, los resultados son bastante impresionantes para un modelo de este tamaño. Y hay otro detalle muy importante. Laguna S2.1 es lo suficientemente pequeño como para ejecutarse dentro de un único NVIDIA DGX Spark. No necesitas necesariamente un centro de datos completo ni una infraestructura gigantesca para utilizarlo. Además, sus pesos ya se encuentran disponibles en Hugging Face bajo la licencia OpenMDW 1.1. Eso permite que desarrolladores, investigadores y empresas puedan descargarlo, probarlo y adaptarlo a sus propios proyectos. Y esta es probablemente una de las mejores noticias de todo el lanzamiento. Aunque Gemini 3.6 Flash haya resultado decepcionante, el ecosistema de modelos abiertos continúa avanzando a una velocidad impresionante. Cada pocos meses aparecen modelos más pequeños, más eficientes y más capaces. Sistemas que antes necesitaban ejecutarse dentro de infraestructuras enormes, ahora pueden funcionar utilizando hardware mucho más accesible. Y Laguna S2.1 es un buen ejemplo de esa tendencia. Uno de los resultados más llamativos fue su capacidad para crear un videojuego de disparos en primera persona utilizando 3GS. El modelo consiguió generar una experiencia completa con una calidad comparable a la que había demostrado Q8.8 Max. Pero lo verdaderamente sorprendente es que todo el proceso pudo realizarse utilizando hardware de consumo. Eso significa que cada vez estamos más cerca de una etapa en la que un desarrollador individual podrá ejecutar modelos realmente potentes de forma local, sin depender completamente de una API, sin enviar todo su código a servidores externos y sin tener que pagar continuamente por cada millón de tokens procesados. Todavía existen limitaciones importantes. El hardware necesario continúa siendo caro para la mayoría de las personas. La configuración puede resultar complicada y los modelos locales todavía suelen necesitar bastante optimización para acercarse al rendimiento de los mejores sistemas cerrados. Pero la distancia se está reduciendo rápidamente. Y mientras los modelos abiertos comienzan a crear videojuegos completos desde equipos relativamente accesibles, otra compañía acaba de presentar un producto que parece directamente sacado de una película de ciencia ficción. Porque el siguiente gran anuncio no tiene que ver con un chatbot, un benchmark ni una nueva arquitectura de lenguaje. Tiene que ver con robots humanoides diseñados para vivir junto a las personas. Y para cerrar, tenemos una noticia que parece sacada directamente de una película de ciencia ficción. Cuando vi por primera vez una de las demostraciones publicadas en Twitter, sinceramente pensé que estaba observando a una persona real. La apariencia, los movimientos y la forma en la que estaba presentado el video hacían bastante difícil distinguir que en realidad se trataba de una máquina. Pero no, lo que aparecía en esas imágenes era el nuevo robot humanoide de Ubitech. La compañía acaba de presentar su primera línea de humanoides pensados directamente para consumidores bajo una nueva marca llamada UWorld. Y aquí la palabra importante es consumidores. Durante los últimos años hemos visto muchos robots humanoides diseñados para trabajar en fábricas, almacenes, hospitales o laboratorios. La mayoría de ellos están pensados para cargar objetos, realizar tareas repetitivas o ayudar en entornos industriales. Pero UWorld está apuntando hacia algo completamente diferente. Su primer modelo, llamado U1, es un robot humanoide de tamaño completo diseñado principalmente para ofrecer compañía emocional. Sí, has escuchado bien. No se trata únicamente de una máquina que puede limpiar, organizar objetos o ayudarte con pequeñas tareas domésticas. El objetivo principal es que pueda convivir contigo, mantener conversaciones y establecer una experiencia de acompañamiento mucho más personal. La empresa afirma que el U1 está orientado a personas que buscan apoyo y compañía emocional. Aunque, siendo sinceros, probablemente todos podamos imaginar que algunos compradores tendrán motivaciones bastante distintas. Y creo que no hace falta entrar en demasiados detalles.
más. El robot estará disponible tanto en una versión masculina como en una femenina. La versión masculina tendrá una altura aproximada de 183 centímetros, mientras que la femenina medirá alrededor de 168 centímetros. Es decir, no estamos hablando de un pequeño asistente colocado sobre una mesa, estamos hablando de un humanoide de tamaño real que podrá caminar por tu casa, conversar contigo y acompañarte físicamente en el mismo espacio. Según la información compartida por la compañía, estos robots cuentan con 88 grados de libertad. Básicamente, esto significa que disponen de una gran cantidad de articulaciones y puntos de movimiento independientes. Cuantos más grados de libertad tiene un robot, más naturales y variados pueden llegar a parecer sus movimientos. Esto le permitiría mover las manos, los brazos, el cuello, el rostro y el resto del cuerpo de una manera mucho menos rígida que muchos de los robots tradicionales. Y es precisamente esa naturalidad la que hace que las demostraciones resulten tan sorprendentes. No se mueven como las típicas máquinas industriales que avanzan con pasos lentos y extremadamente calculados. En algunos momentos, la apariencia es lo suficientemente convincente como para que tengas que mirar el video 2 veces y comprobar si realmente estás viendo un robot. En cuanto a la autonomía, Ubitek asegura que el U1 podrá funcionar entre 2 y 4 horas con una sola carga. Evidentemente, todavía estamos lejos de tener un robot capaz de acompañarte durante todo el día sin detenerse, pero debemos recordar que estamos hablando de una primera generación pensada para consumidores. A medida que mejoren las baterías y la eficiencia de los componentes, esa autonomía podría aumentar considerablemente. El robot también contará con memoria local cifrada. Este punto es especialmente importante porque un asistente emocional necesitará recordar conversaciones, preferencias, rutinas y detalles personales para que sus interacciones resulten realmente convincentes. Y si vas a compartir información privada con una máquina que vive dentro de tu casa, probablemente no quieras que todos esos datos se almacenen sin protección en servidores externos. Según la compañía, parte de esa memoria permanecerá guardada directamente dentro del dispositivo y estará protegida mediante cifrado. Además, el modelo de inteligencia emocional también se ejecutará de forma local utilizando la plataforma Ascend de Huawei. Eso significa que determinadas conversaciones y procesos podrán realizarse directamente en el robot, sin depender constantemente de una conexión con la nube. En teoría, esto debería mejorar la privacidad, reducir la latencia y permitir interacciones más rápidas. Porque imagina mantener una conversación emocional con un robot y tener que esperar varios segundos después de cada frase para que un servidor remoto genere la respuesta. La experiencia perdería inmediatamente toda la naturalidad. Para que un producto como este funcione, las respuestas deben sentirse fluidas. El robot tiene que interpretar no solo las palabras, sino también el tono, las pausas, las expresiones y el contexto completo de la conversación. Y esa será probablemente la verdadera prueba para UWorld. Crear un cuerpo humanoide realista ya es extremadamente difícil, pero crear una personalidad capaz de mantener conversaciones naturales durante semanas o meses es un reto completamente diferente. Al principio, las demostraciones pueden resultar impresionantes. Sin embargo, lo importante será comprobar qué ocurre después de hablar con el robot durante varias horas. ¿Recordará correctamente lo que le contaste? ¿Podrá comprender tus emociones? ¿Responderá de manera natural o repetirá constantemente las mismas frases? ¿Desarrollará una personalidad coherente? ¿Será capaz de reconocer cuándo necesitas conversar y cuándo prefieres estar solo? Todas esas pequeñas decisiones determinarán si estamos frente a una verdadera forma de compañía artificial o simplemente ante un chatbot colocado dentro de un cuerpo extremadamente realista. Aún así, parece que ya existe bastante interés. Ubitek afirma haber recibido más de 11.000 pedidos anticipados antes de comenzar las entregas. La compañía espera enviar las primeras unidades aproximadamente a mediados de septiembre. Y sinceramente, viendo el aspecto de estos robots, no me sorprende que tantas personas quieran probarlos. Parecen personajes sacados directamente de un drama chino. La piel, el cabello, las proporciones del rostro y la forma de vestir están claramente diseñados para transmitir una apariencia atractiva y cercana. No parecen máquinas creadas únicamente para demostrar avances tecnológicos. Parecen productos diseñados para generar una conexión emocional con sus propietarios. Y ahí es donde esta historia se vuelve mucho más interesante, porque si las conversaciones y las interacciones consiguen acercarse mínimamente a una experiencia humana, es evidente que muchísimas personas querrán comprar uno. Personas que viven solas, adultos mayores que necesitan compañía, usuarios que buscan practicar conversaciones, personas con dificultades para relacionarse socialmente, o simplemente consumidores que quieren experimentar una de las tecnologías más futuristas disponibles actualmente. Pero también aparecerán preguntas bastante incómodas. ¿Qué ocurre cuando una persona comienza a depender emocionalmente de una máquina? ¿Qué sucede cuando la empresa modifica la personalidad del robot mediante una actualización? ¿Quién controla los recuerdos almacenados dentro del dispositivo? ¿Podría una compañía cobrar una suscripción para mantener activa determinada personalidad? ¿Y qué pasaría si el servicio cierra después de que una persona haya pasado años estableciendo un vínculo emocional con su robot? Todavía no tenemos respuestas claras para ninguna de estas preguntas, pero probablemente tendremos que enfrentarnos mucho antes de lo que imaginamos. Hace algunos años, hablar de parejas o compañeros humanoides parecía una idea demasiado lejana. Ahora tenemos empresas anunciando modelos de tamaño completo, con inteligencia emocional local, memoria cifrada y miles de pedidos anticipados. La tecnología todavía se encuentra en una etapa temprana, pero la dirección es bastante evidente. Los robots humanoides están dejando de ser simples demostraciones de laboratorio. Poco a poco se están convirtiendo en productos que las personas realmente podrán comprar, llevar a casa e integrar dentro de su vida cotidiana. Y con eso llegamos al final del video de hoy. Hemos visto un posible modelo de GPT-6 capaz de escapar de un entorno de pruebas mientras intentaba completar un benchmark. También vimos a Google presentar Gemini 3.6 Flash, un modelo más económico y eficiente que lamentablemente no consiguió ofrecer el salto de inteligencia que
que muchos esperaban. Anthropic aceptó pagar $1.500 millones para cerrar una de las disputas de derechos de autor más importantes de la industria. Poolside sorprendió con Laguna S2.1, demostrando que los modelos abiertos y relativamente pequeños pueden competir contra sistemas mucho más grandes. Y finalmente, Ubitech presentó un robot humanoide diseñado para ofrecer compañía emocional y convivir directamente con sus propietarios. Definitivamente, la inteligencia artificial no está avanzando únicamente en una dirección. Los modelos están mejorando, los agentes pueden trabajar durante más tiempo, los sistemas abiertos están llegando a hardware de consumo, y los robots humanoides comienzan a abandonar los laboratorios para entrar directamente en nuestros hogares. Espero que toda esta información te haya resultado útil y entretenida. Como siempre, encontrarás en la descripción todos los enlaces y recursos utilizados para preparar este video. También puedes probar GTA Manucho Online totalmente gratis en la descripción. Y por supuesto, recuerda suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Que tengas un excelente día.